Bueno, vamos a empezar el avance de los bacilos gram negativos. O sea, a partir de ahora empezamos con los bacilos gram negativos, más propiamente una gran familia que es la familia de las enterobacterias o familia Enterobacteriaceae. Vamos a hacer una leve introducción diciendo que a esta familia pertenecen un gran número de géneros y cada uno de estos géneros tiene muchas especies, de las cuales las más importantes son lo que tenemos acá en la figura, el género de la tribu Escherichiae. Tenemos el género Escherichia y el género Shigella, Escherichia con su especie Escherichia coli, Shigella con sus 4 especies más importantes, Shigella dysenteriae, Flexneri, Boidisonei. Y así tenemos varios géneros y varias especies que producen una serie de infecciones clínicas. Otras de estas son flora normal del intestino, de ahí viene el nombre de Enterobacteriaceae, entero igual intestino, o sea, bacterias que forman parte, muchas de ellas, de la flora normal del intestino. Estas enterobacterias son un grupo muy heterogéneo de bacilos gram negativos, como dijimos anteriormente, y de muchas de estas su hábitat natural es el intestino, como vemos acá en la figura, del hombre y de los animales. Como dije anteriormente, forman parte de la microbiota o de la flora normal del intestino. Esta familia Enterobacteriaceae se divide en dos grupos, los cuales son, un grupo son los patógenos estrictos, que quiere decir que estos no viven como parte de la flora normal y que llegan al organismo a producir infecciones intestinales. Llegan del medio externo a través del consumo de agua y alimentos contaminados generalmente. Acá está el género Escherichia, el género Shigella, el género Salmonella y el género Yersinia con sus diversas especies. Pero también existe otro grupo que es parte de la flora normal del intestino del hombre. A estos se llaman patógenos oportunistas, es decir, que cuando se encuentran en el intestino del hombre son flora normal, pero cuando salen a otros órganos o aparato o sistema que está fuera del intestino, pueden producir infecciones extraintestinales del tipo de las neumonías, de las meningitis, de infecciones de piel, tejidos blandos y otras infecciones, ¿no? Aquí tenemos también algunas cepas de Escherichia coli, género Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Proteus, Morganella, entre algunos de estos géneros que, vuelvo a repetir, producen infecciones extraintestinales, pero son flora normal del intestino del hombre, ¿no? Algunos de estos microorganismos que forman parte del intestino del hombre, como la Escherichia coli, se encuentra en ambos grupos, o sea, es parte de la flora normal, pero también existen serotipos como la Escherichia coli, enteropatógena, enteroinvasiva, enterotoxigénica, enteroadherente o enterohemorrágica, que no se encuentran como parte del intestino del hombre y cuando ingresan a través de agua o alimentos contaminados pueden llegar a producir, como vemos acá en la figura, infecciones intestinales. Pero no es el mismo serotipo, son diferentes serotipos de la misma bacteria que es Escherichia coli. ¿Cómo es la fisiología y la estructura de estas bacterias? Toda la familia Enterobacteriaceae son bacilos gram negativos, tienen un tamaño intermedio que oscila entre 0,3 a 1 micra de diámetro por 1 a 6 de largo. Pueden ser inmóviles, es decir, no tener flagelos, o móviles con presencia de flagelos, como vemos acá en la figura. Son aerobios, algunos géneros son aerobios, no necesitan de oxígeno, y otros son anaerobios facultativos, que crecen o no en presencia de oxígeno. Crecen en varios medios no selectivos, como el agar sangre, el agar nutritivo, y en medios que son selectivos, es decir, que permiten solamente el crecimiento de estas bacterias. Y aquí tenemos el agar McConkey. De pruebas bioquímicas tenemos que estas bacterias fermentan la glucosa, lo cual se utiliza para su identificación, y son catalasa positivos, y la prueba de la oxidasa la dan negativa.
En cuanto a su estructura antigénica, como vemos acá en la figura, esta bacteria, su clasificación serológica se basa en 3 grandes grupos de antígenos que poseen. Tienen antígenos en su pared celular, llamado antígeno somático o antígeno O. Tienen, en las bacterias que tienen cápsula, tienen un antígeno capsular llamado antígeno K. Son polisacáridos específicos de tipo. Y las bacterias, las enterobacterias que tienen flagelos, tienen unos antígenos flagelares llamados antígenos flagelares H. Entonces, esos son los más importantes, los O, los K y los H, ¿no? Estos antígenos se detectan mediante aglutinación con anticuerpos específicos, es decir, mediante reactivos específicos. Aquí tenemos nuevamente los 3 tipos de antígenos que se encuentran en la pared celular, el O, el antígeno K en la cápsula y el antígeno H en los flagelos. ¿Qué características tienen los cultivos donde crecen las enterobacterias? Tenemos un medio específico, bien selectivo, donde crecen solamente las enterobacterias o los bacilos gram negativos en general. No crecen la flora gram positiva porque tiene este medio inhibidores como la lactosa, que no deja crecer a los microorganismos gram positivos, y tiene bilis también como inhibidor del crecimiento de la flora gram positiva. Donde los bacilos gram negativos crecen algunos fermentando la lactosa, dando colonias de color rosado, y otras que no fermentan la lactosa, dando colonias de color transparente o medio amarillento. Bueno, estas reacciones bioquímicas se utilizan para la identificación de estas bacterias. ¿A qué se debe su acción patógena? A que algunas liberan una endotoxina, otras bacterias como la Klebsiella pneumoniae, por ejemplo, presenta cápsula que tiene acción antifagocitaria, y muchas de estas enterobacterias ya son resistentes a los antimicrobianos, presentando varios mecanismos de resistencia como los BLEA, BLE, y producción de carbapenemasas que le dan resistencia. Son enzimas que producen estas bacterias que le dan resistencia a los antibióticos betalactámicos, que son muy utilizados para el tratamiento de infecciones producidas por estas bacterias. ¿Cómo se clasifican las enterobacterias? Ya dijimos que se clasifican en 2 grandes grupos: las que son patógenos oportunistas, que quiere decir que son parte de la flora normal del organismo humano, pero que en condiciones de que bajan las defensas, como vemos acá en la figura, este paciente se encuentra en una sala de terapia intensiva con alguna enfermedad de base, entonces bajan sus defensas, y estas bacterias, que son parte de la flora normal del intestino del hombre, pueden llegar a producir infecciones extraintestinales, como dijimos anteriormente, como pueden ser infecciones urinarias, meningitis, sepsis, neumonías, osteomelitis. Dentro de estos tenemos al género Klebsiella con sus diversas especies, el género Enterobacter, Proteus, Serratia. Y las enterobacterias, como dije anteriormente, que son patógenos estrictos, que son aquellas que no forman parte de la flora normal del intestino del hombre, pero cuando llegan a través de agua y alimentos contaminados producen infecciones gastrointestinales, que clínicamente se presentan con la signo-sintomatología de náuseas, vómitos, y pueden presentarse diarreas de diversos aspectos de acuerdo a la bacteria que es el agente etiológico, y algunos pueden presentar cólicos abdominales. Vamos a empezar a describir cada uno de estos géneros con sus diversas especies. Una de las más importantes es la Escherichia coli. La Escherichia coli tiene como factores de virulencia, es decir, para producir infecciones, adhesinas, que son los antígenos somático O, flagelar H y el antígeno capsular K. Y además tiene fimbrias a su alrededor, lo cual facilita la adherencia a las células del huésped a las cuales se está infectando. A su vez también produce exotoxinas, que son toxinas termoestables, es decir, que no se destruyen por la acción del calor. También produce hemolicinas, que destruyen los glóbulos rojos. Y también producen otro tipo de toxinas que son termolábiles, que pueden ser destruidas por la acción de altas temperaturas. ¿Cuál es la fisiología y estructura de estas bacterias? Son bacilos gram negativos, anaerobios facultativos, como todas las enterobacterias. Fermentan la glucosa, por eso es que
se encuentran en este grupo de las enterobacterias fermentadoras de la glucosa. Presenta un lipopolisacárido, que es un antígeno somático en la pared celular, que es el antígeno O, y produce una endotoxina, que es un lípido A. ¿Qué infecciones produce? Hemos dicho que la Escherichia coli se puede encontrar en los dos grupos de enterobacterias, es decir, entre las que producen gastroenteritis, que son patógenos estrictos, y las que no producen gastroenteritis, que son parte de la flora normal y producen infecciones extraintestinales. Las cepas de Escherichia coli que producen gastroenteritis son 5: la Escherichia coli enteropatógena, la enteroinvasiva, la enterotoxigénica y la enterohemorrágica y la enteroagregativa. Entonces, también cepas de Escherichia coli van a producir infecciones extraintestinales cuando salen de la flora normal del intestino hacia otros órganos, produciendo bacteriemia si la bacteria llega al torrente circulatorio, o infección del aparato urinario. Esta es la infección más frecuente de la Escherichia coli por la proximidad que se encuentra con el recto, que es por donde salen a través de las heces. Estas bacterias pueden llegar a contaminar el aparato urinario, ascender por la uretra y llegar hacia la vejiga y los riñones, y produciendo cistitis y pielonefritis respectivamente. También pueden llegar a producir en los neonatos meningitis neonatal. Generalmente son las cepas que tienen un antígeno capsular K, o producir infecciones intraabdominales asociadas a tratamientos, a perforaciones quirúrgicas o perforaciones intestinales. Una de las infecciones más frecuentes de la Escherichia coli es la infección urinaria, o llamadas también infección del tracto urinario. La mayoría de estos bacilos gram negativos producen estas infecciones porque se originan en el colon. Y como les dije anteriormente, estas bacterias, al estar en la proximidad del colon de la uretra, contaminan la uretra, sobre todo cuando hay mala higiene. Se limpian al entrar al baño a defecar de atrás hacia adelante, contaminando con heces la uretra, y estas bacterias que están contaminando ascienden por la uretra hacia la vejiga y llegan a producir cistitis, o también pueden llegar hacia los riñones y producir pielonefritis. Estas son las cepas de Escherichia coli que son patógenas estrictas porque producen cuadros de gastroenteritis y nos llegan a través de la agua y alimentos contaminados con estas bacterias. Generalmente es las agua y alimentos contaminados con heces de pacientes enfermos o portadores, porque estas bacterias se encuentran como fuente de infección en las heces de estos pacientes. Entonces tenemos a la Escherichia coli enteropatógena, que produce una diarrea infantil generalmente en países subdesarrollados, en niños menores de 2 años, por eso es muy frecuente en las guarderías. La Escherichia coli enterotoxigénica, que también su lugar de acción es el intestino delgado y produce la diarrea del viajero, que es una diarrea que se presenta en los países subdesarrollados. Es una diarrea acuosa en personas que no están acostumbradas a comer estos alimentos contaminados, entonces llegan hacia estos países subdesarrollados donde el agua y los alimentos se encuentran contaminados y se produce la diarrea de los viajeros. Luego tenemos la Escherichia coli enterohemorrágica, que su lugar de acción es el intestino grueso. Inicialmente es una diarrea acuosa y después sobreviene una diarrea con hilos de sangre llamada colitis hemorrágica con espasmos abdominales, y en los niños puede producir o progresar y producir el síndrome urémico hemolítico. Generalmente esta es por el consumo de carne de vaca contaminada. La Escherichia coli enteroinvasiva, su lugar de acción es el intestino grueso, también es una enfermedad de los países subdesarrollados y es una diarrea de tipo acuosa al principio, pero después se presenta una diarrea tipo disentería, es decir, con moco, con pus y con sangre. Y por último tenemos la Escherichia coli enteroagregativa, que es el intestino delgado su lugar de acción, y es una diarrea infantil en países subdesarrollados llamada también diarrea del viajero. Es una diarrea acuosa, persistente
persistente con vómitos y deshidratación y febrícula. Bueno, esas eran las cepas de Escherichia coli productoras de diarreas o infecciones intestinales que no son parte de nuestra flora normal. Luego tenemos las enterobacterias oportunistas. Aquí tenemos al género Klebsiella, donde las especies de este género poseen una cápsula prominente que le confiere un aspecto en las colonias donde crece en el McConkey, un aspecto mucoide, y son colonias aisladas y producen infecciones oportunistas. Tienen, es decir, en pacientes inmunodeprimidos, generalmente son en pacientes hospitalizados que tienen alguna enfermedad de base y son contaminados con estas bacterias. Sus factores de virulencia son un lipopolisacárido y la presencia de fimbrias, y algunas presentan, como dijimos, cápsula, lo cual hace que en el medio de McConkey, como vemos aquí en la figura, crezcan presentando colonias mucoides. El género Klebsiella tiene varias especies que son la Klebsiella pneumoniae, la Klebsiella rhinoschleromatis y la Klebsiella ossitoca. La Klebsiella pneumoniae, como su nombre indica, es la más importante productora de neumonía. Tanto en niños o adultos, es una bacteria que vive en las salas de terapia intensiva contaminando los respiradores artificiales. Luego tenemos la Klebsiella rhinoschleromatis, que produce a nivel del cartílago nasal un tumor llamado rinoescleroma, ¿no? Que puede diseminarse hacia los lugares vecinos. Luego tenemos la Klebsiella ossitoca, que también produce neumonía en pacientes hospitalizados como una infección oportunista o nosocomial. Luego tenemos el género Enterobacter, donde las especies más importantes son el Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae y Enterobacter sakazaki. Igual que la anterior, igual que las anteriores del género Klebsiella, las especies del género Enterobacter también se encuentran produciendo infecciones nosocomiales o intrahospitalarias en pacientes inmunodeprimidos que se contaminan con estas bacterias que son parte de la flora normal del intestino, produciendo infecciones extraintestinales como neumonías, meningitis, abscesos. Luego tenemos el Proteus. Una de las especies más importantes es el Proteus mirabilis, y la infección extraintestinal más importante que producen es la infección urinaria, con producción de grandes cantidades de ureasa. Esa enzima hidroliza la urea que se encuentra en la orina y produce dióxido de carbono y amoníaco, que es tóxica para el uroepitelio, para el epitelio de las vías urinarias. Este proceso eleva el pH urinario y facilita la formación de cálculos renales también. Luego, los otros géneros, tenemos el género Citrobacter, Morganella, Serratia, Providencia, que igual que las anteriores producen infecciones intrahospitalarias o nosocomiales en pacientes inmunodeprimidos o en infecciones oportunistas, al ser parte de la flora normal intestinal. Tenemos una especie que es el Citrobacter cosseri, que produce meningitis, abscesos cerebrales en los neonatos y son cepas muy resistentes a los antibióticos. Por lo tanto, a las infecciones, a los pacientes que están con estas infecciones hay que hacer urgente un antibiograma para ver la susceptibilidad de estas bacterias que son multiresistentes a los antibióticos y hacer un tratamiento específico buscando la sensibilidad. Luego tenemos las enterobacterias que producen infecciones gastrointestinales. Bueno, en este grupo, como dijimos anteriormente, son aquellas que no forman parte del intestino del hombre y de los animales, y cuando llegan al organismo ingresan a través de agua o alimentos contaminados, generalmente con heces humanas, a excepción de la Escherichia coli hemorrágica, que la fuente de infección es la carne de vaca mal cocida. Vamos a empezar con uno de los más importantes, que es el género Salmonella, que son bacilos gram negativos. Las especies que pertenecen a este género presentan flagelos perítricos, como vemos aquí en la figura, flagelos alrededor de todo el bacilo gram negativo. Casi nunca fermentan la lactosa, por eso las colonias en el macón, que vayan a ser colonias transparentes, producen ácido sulfídrico al crecer en los medios de cultivo, por eso las colonias son con un punto negro. El género
de salmonela se identifica por las pruebas bioquímicas que ustedes van a hacer en el laboratorio, pero la especie de salmonela no se identifica por pruebas bioquímicas, sino por estudios de serología con antisueros específicos en el laboratorio. Poseen antígenos somáticos o antígenos flagelares H, y los antígenos capsulares en el caso de la salmonela se llaman antígenos V, porque se creía que este era el factor de virulencia de la bacteria. Taxonómicamente, la salmonela se clasifica en dos grandes grupos, que es la salmonela entérica y el subgrupo Shigge-Bongori, salmonela Shigge-Bongori. El más amplio es la salmonela entérica, que tiene varias subespecies, donde las más importantes son la salmonela typhi, la salmonela paratyphi A, paratyphi B y paratyphi C, la salmonela typhimurium y la salmonela enteritidis. ¿Cuáles son los factores de virulencia del género, de las especies del género Salmonella? Poseen pilis o fimbrias por los cuales se adhieren a la superficie a la cual de las células a las cuales se están infectando. Poseen flagelos alrededor de toda la bacteria, lo cual facilita su movimiento, y un antígeno de virulencia que está en la cápsula llamado antígeno B. Pueden sobrevivir en los macrófagos que las fagocitan, y a través de los macrófagos extenderse desde el intestino a otras partes del cuerpo. Fundamentalmente una especie de salmonela, que es la salmonela typhi, que es una de las pocas que produce infección generalizada y no solamente localizada a nivel del intestino. Producen una enterotoxina a través de las cuales se producen los cuadros gastrointestinales y citotoxinas que destruyen diversas células. La epidemiología. Al haber varias especies del género Salmonella, la mayoría de las infecciones se adquieren por comer alimentos contaminados. Es decir, existen dos tipos de infecciones producidas por especies del género Salmonella. Las que son producidas por las salmonelas, que no son Salmonella typhi, ni paratyphi A, ni paratyphi B, la fuente de infección son las aves y sus productos, como por ejemplo los huevos, los productos lácteos de los animales que están contaminados. Entonces el riesgo de la infección, la fuente de infección va a ser al comer las aves o los huevos mal cocinados de estos animales infectados. En cambio, en la salmonella typhi, paratyphi A y paratyphi B y paratyphi C, la fuente de infección se encuentra en las heces de pacientes enfermos o portadores, ¿no? O sea que la transmisión no va a ser a través de comer aves como en el anterior caso o sus productos. Aquí va a ser la contaminación fecal oral, es decir, transmisión directa ano, mano, boca, o indirecta a través de agua o alimentos contaminados, pero con heces humanas, no de animales, heces humanas. Entonces aquí tenemos más claro, para explicar la epidemiología que acabamos de decir, existe la salmonella typhi, paratyphi A y paratyphi B y paratyphi C, que producen una infección más grave, que es una infección sistémica, que es una infección generalizada, es decir, no solamente se localiza en el intestino, sino que puede pasar a la sangre. La transmisión, como dijimos anteriormente, al ser una bacteria que se encuentra en las heces de personas enfermas o portadoras, es fecal oral, es decir, la fuente de infección son las heces humanas y el contagio va a ser interhumano, ¿no? En cambio, las otras salmonelas que no son typhi, ni paratyphi A, ni paratyphi B, ni paratyphi C, que son las salmonelas enteritidis, cólera suis y otras salmonelas, la infección es más leve, es una infección solamente localizada a nivel del intestino, y la mayoría, como dijimos anteriormente, se adquiere al comer los alimentos de las aves o animales contaminados o sus productos, ¿no? Como vemos aquí en la figura, estos son los productos, la fuente de infección son las carnes de los animales infectados o sus productos. Entonces la prevención aquí va a ser cocer bien los alimentos en la salmonelosis, y en la fiebre tifoidea va a ser la prevención, sobre todo evitar la contaminación fecal oral lavándose bien las manos. Entonces, los cuadros clínicos producidos por la salmonella typhi, paratyphi A, paratyphi B y paratyphi C, va a ser la fiebre tifoidea, ¿no? Y ya hemos dicho que esta es una infección generalizada que produce bacteremia, donde la bacteria pasa a través de la sangre hacia otros órganos.
produciendo, pues, llegando a producir cuadros graves como perforación intestinal. Luego tenemos las infecciones localizadas, que dijimos que eran las otras salmonelas, que no eran la salmonela typhi, ni paratyphi A, ni paratyphi B, sino eran las otras salmonelas que solamente producen infecciones localizadas a nivel del intestino, y esas son una gastroenteritis típica que se manifiesta por náuseas, vómitos y diarrea, con heces sin sangre, pero es autolimitada, que quiere decir que dura unos 3, 4, hasta 5 días y se pasa de por sí. El tratamiento es sintomático, solamente se debe tratar los síntomas con sales de rehidratación, si tiene náuseas, vómitos, antiemético. En cambio, la fiebre tifoidea producida por la salmonela typhi, paratyphi A y paratyphi B, estas salmonelas ingresan al intestino delgado por los alimentos o agua contaminada con heces, y de ahí del intestino delgado penetran a los linfáticos y de ahí pasan a la sangre. Entonces, la infección no solamente se localiza en el aparato digestivo e intestinal, sino que pasan al torrente sanguíneo y a través de la sangre se transportan a muchos órganos. Después de un periodo de incubación de 10 a 14 días, el paciente puede presentar una signo-sintomatología de fiebre, malestar, cefalea, y aquí no viene diarrea, sino estreñimiento, bradicardia y mialgias. Las principales complicaciones de la fiebre tifoidea es que la bacteria a nivel del intestino puede producir hemorragia y perforación intestinal, y la tasa de mortalidad en este tipo de pacientes es de 10 a 15%. Aquí sí el tratamiento es con antibióticos, no es tratamiento sintomático como en el caso de la salmonelosis. Bueno, como ya nos adelantamos algo, el tratamiento, la prevención y control en el caso de las infecciones que son localizadas y que son leves, con producción solamente de náuseas, vómitos y diarrea a nivel del aparato gastrointestinal, producida por las salmonelas SPP, que no son salmonela typhi, ni paratyphi A, ni paratyphi B, ni paratyphi C, no se recomienda el tratamiento antibiótico, porque la duración de la enfermedad más bien puede prolongarse por el uso del antibiótico. El tratamiento debe ser sintomático, es decir, tratar los síntomas que se presentan: hidratación, antieméticos, antifebriles, y la prevención y el control es cocer bien las aves cocer bien la carne de las aves y los huevos también, porque es ahí la fuente de infección de la bacteria. En cambio, en la salmonela typhi, paratyphi B y paratyphi A y paratyphi C, que producen la fiebre tifoidea, son infecciones ya más graves, diseminadas por la sangre. Entonces hay que utilizar tratamiento antibiótico seleccionado a través de la sensibilidad que da el antibiograma, y para prevenir la enfermedad se debe consumir agua potable o agua hervida, y se debe tener una buena eliminación de excretas, donde las aguas hervidas que van a las lagunas de oxidación deben ser tratadas y desinfectadas antes de ser eliminadas los ríos. Y sobre todo, la medida más importante es lavarse bien las manos y cocinar bien los alimentos para destruir a estas bacterias mediante el calor. ¿Cómo hacemos una vez que ya hemos descrito las generalidades de todas las especies de la familia Enterobacteriaceae? Esto más lo van a ver ustedes en la práctica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico microbiológico? Si sospechamos que el paciente tiene gastroenteritis porque tiene náuseas, vómitos y diarrea, el médico va a pedir un coprocultivo. Si se sospecha que es fiebre tifoidea y septicemia, entonces como la bacteria pasa a la sangre, entonces la primera semana se pedirá hemocultivo. La segunda semana ya la bacteria está eliminándose por las heces, se pide coprocultivo, y existe una prueba que no es muy fiable, ni muy sensible, ni específica, que es la reacción de Vidal en el caso, por ejemplo, de la salmonela, de la fiebre tifoidea. El género Shigella. El género Shigella es llamado así por el científico japonés que la descubrió, llamado Kiyose Shiga. Son también bacilos gram negativos, anaerobios facultativos. Estos son oxidasa negativos y no fermentan la lactosa, por lo cual las colonias que presentan también son transparentes en el agar maconque y en el agar SS. Su virulencia es debida a la adherencia en la mucosa del
en la mucosa intestinal del ilion y colon con inflamación y ulceración. Por eso es que las diarreas que producen estas bacterias son con moco, pus y sangre, es decir, tipo disentería. Entonces, ¿qué es disentería? La diarrea con moco, pus y sangre. Al inicio presentan unas toxinas, producen unas toxinas, y al inicio del cuadro la diarrea puede ser líquida por una neurotoxina llamada neurotoxina de Shiga, pero a los 2 o 3 días ya se produce el daño endotelial con las heces tipo disentería, con náuseas, vómitos y diarrea. De la Shigella existen 4 especies importantes clínicamente, que son la Shigella sonei, Shigella flexneri, Shigella bovidii y Shigella dysenteriae. Estas bacterias tienen importancia porque invaden la mucosa intestinal y tienen un lipopolisacárido que contribuye al daño celular. Y al haber esta invasión y daño celular, las heces van a ser tipo disentería. Vuelvo a repetir, disentería, diarrea con moco, pus y sangre. El ser humano, al igual que la salmonela, es el único, al igual que la salmonela typhi y las cepas enteropatógenas de Escherichia coli o productoras de diarrea, el ser humano es el único reservorio de estas bacterias. Por lo tanto, la fuente de infección van a ser las heces humanas y se transmite de persona a persona, ya sea por mecanismo directo, ano, mano, boca, o por mecanismo indirecto, es decir, a través de comer agua o alimentos contaminados. Entonces, el mayor riesgo se presenta en los niños, en los jardines de infancia, en las guarderías, las cárceles, por la falta de higiene, ¿no? Al no lavarse las manos se produce la transmisión de estos microorganismos hacia los alimentos. ¿Qué cuadros clínicos produce la Shigella? Ya dijimos, la más importante es la disentería basilar, que se caracteriza por la presencia de diarrea con náuseas, vómitos, pero la diarrea es con moco, pus y sangre. Y además el paciente puede presentar espasmos abdominales, es decir, dolor abdominal. Los signos y síntomas de la enfermedad aparecen entre 1 y 3 días tras la ingestión de los bacilos a través de agua o alimentos contaminados. Al principio es una diarrea acuosa debido a la toxina que produce esta bacteria, pero luego invade la mucosa intestinal y la diarrea después del 3er día ya es con moco, pus y sangre, es decir, tipo disentería. ¿Cómo es el tratamiento de la Shigella? El tratamiento es con antibiótico, acorta la duración de la enfermedad sintomática y la eliminación fecal. En cambio, la terapia empírica se puede iniciar con fluorquinolona o sulfatrimetoxazol, donde se ha visto que existe buena sensibilidad. ¿Cómo hacemos la prevención y control? Lo más importante es la higiene de las manos, que las manos vendrían a ser un vehículo de transmisión de todas las infecciones gastrointestinales en general. Educación sanitaria en los colegios, en las escuelas, para enseñarles que a través de las manos sucias es un vehículo en el cual se transmiten estas bacterias. Una buena eliminación de excretas, es decir, que se eliminen a través de alcantarillado, y una vez que el alcantarillado va a las lagunas de oxidación, estas sean tratadas para que no se estén contaminando los ríos al eliminar aguas contaminadas, y consumir agua potable o agua hervida. El último género es el género Yersinia, que también son bacilos gram negativos, pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae, son anaerobios facultativos, son fermentadores, oxidasa negativos, son huéspedes naturales de casi todos los animales, pudiendo producir enfermedades graves en el humano. Tiene una capacidad de resistir a la fagocitosis, y existen 3 especies importantes, que son la Yersinia pestis, la Yersinia enterocolítica y la Yersinia pseudotuberculosis. La Yersinia pestis es la que produce una enfermedad llamada peste, que es una infección zoonótica, es decir, la fuente de infección son los animales. ¿Y qué animal? La rata, las ardillas, los conejos, quienes están infectados y tienen unas pulgas. Y estas pulgas pican a estos animales enfermos, pican a estos animales enfermos y sacan sangre con la bacteria, y van a picar hacia otra persona sana, transmitiendo la infección. Entonces es la Yersinia pestis.
La Yersinia pestis produce 3 tipos de peste, que son la peste bubónica, la peste septicémica y la peste neumónica. La peste bubónica se produce por la picadura de la pulga infectada, como dijimos anteriormente, y el bacilo entra y se disemina por el tejido linfático. Llega hacia los ganglios linfáticos la bacteria, produciendo la inflamación del ganglio linfático, el cual puede llegar a supurar, y a esto se le denominan bubones. La peste septicémica es una infección que se propaga a través de la sangre sin la presencia de los bubones y es consecuencia también de la picadura de las pulgas de las ratas o contacto con material infectado. Y la peste neumónica es más virulenta y menos común. Se disemina en forma secundaria a la peste bubónica y la transmisión es a través de la vía respiratoria, a través de las gotitas de saliva contaminadas. En el mundo han existido grandes epidemias de peste, sobre todo de peste neumónica, donde ha muerto gran cantidad de personas. Bueno, dijimos que existe la Yersinia pestis y la Yersinia enterocolítica y la Yersinia pseudotuberculosis. Ya hemos descrito la Yersinia pestis produciendo la peste bubónica, septicémica y neumónica. Ahora vamos a describir a la Yersinia enterocolítica, que se aísla del suelo, agua y tracto intestinal de los animales. Se encuentra contaminando alimentos como la leche, carne, aves, hortalizas, y al comer estos alimentos contaminados sin lavar o sin cocer lo suficiente, entonces se introduce la bacteria. Invaden la mucosa intestinal y producen diarrea y adenitis supurada, es decir, inflamación de los ganglios. Luego tenemos la Yersinia pseudotuberculosis, que se aísla también de los roedores y de los animales domésticos, además del hombre enfermo o portador, y es transmitida por contacto directo o indirecto con los animales infectados o con humanos infectados. Es el agente de una enfermedad parecida a la tuberculosis, produciendo adenitis, es decir, inflamación de los ganglios. Por eso se llama pseudotuberculosis. No es tuberculosis, pero es parecida a la tuberculosis, es decir, es una falsa tuberculosis. ¿Cómo es el tratamiento de las yersinias? La Yersinia pestis con streptomicina o tetraciclina, pero hay que esperar el resultado del antibiograma. ¿Cómo prevenimos estas infecciones? Reducción de la población de roedores y la vacunación de las personas en riesgo cuando hay una epidemia. Hay que vacunar a las personas que están en riesgo. Y otras infecciones por Yersinia controlan con la preparación adecuada de los alimentos, sobre todo de la Yersinia enterocolítica. El diagnóstico laboratorial de las enterobacterias. Bueno, hemos dicho que el primer paso del análisis bacteriológico es la tinción, el examen directo. Entonces, el examen directo vamos a ver aumento del número de leucocitos. El segundo paso es la tinción de Gram. En el caso de las muestras que estemos analizando que tengan bacilos Gram negativos, nos da un indicio de que pueda ser una enterobacteria, pero no sabemos qué enterobacteria. Sembramos en los medios de cultivo, sobre todo en un medio de cultivo selectivo para bacilos Gram negativos, que es el aislamiento en el agar McConkey, donde van a crecer colonias transparentes debido a que no fermentan la lactosa ni producen ácido sulfídrico. En cambio, la salmonela va a crecer produciendo colonias punto negro porque producen ácido sulfídrico, y la Escherichia coli va a crecer produciendo colonias rosadas porque fermenta la lactosa. Al crecer en este medio de cultivo, que es el agar McConkey, que es específico, como dijimos anteriormente, para bacilos Gram negativos y para otros bacilos Gram negativos como las no fermentadores, entonces no podemos identificar al género y especie. Entonces tenemos que utilizar pruebas bioquímicas llamadas galería bioquímica, donde es una serie de medios de cultivo que están distribuidos así en tubos pequeños, donde se realiza la inoculación de la bacteria, que no sabemos qué género y especie es, para realizar su identificación a través de las reacciones bioquímicas que se producen al interior de estos medios de cultivo. Así tenemos el TSI, el citrato, la lisina, el zinc, aquí faltaría la urea, que de acuerdo a las reacciones que nos dan estos medios de cultivo, por los cambios de colores al tener indicadores en
en su sustrato, entonces podemos identificar a las bacterias. Una vez que tenemos identificada la bacteria en su género y especie, hacemos el antibiograma para decirle al médico es sensible a tal o a cual antibiótico. Aquí tenemos el medio de cultivo, que es el agar McConkey, para separar las enterobacterias que fermentan la lactosa de las que no la fermentan. Como dijimos anteriormente, uno de los más importantes componentes del agar McConkey es la lactosa. Y las bacterias que van a crecer en el McConkey son bacilos gram negativos, pero no todos crecen de la misma manera. Algunos crecen fermentando la glucosa y la lactosa, colonias rosadas, y otros crecen sin fermentar la lactosa, en colonias transparentes. Aquí tenemos figuras de diferentes medios de cultivo que se utilizan y cómo crecen las diferentes bacterias, enterobacterias, en estos medios de cultivo. Tenemos la Klebsiella pneumoniae como colonias mucosas, el Enterobacter cloacae, también colonias mucosas, rosadas porque fermentan la lactosa, la Escherichia coli colonias secas, rosadas porque fermentan la lactosa, la Salmonella, colonias transparentes con puntos blancos de ácido sulfídrico, la Shigella, colonias bien pequeñitas, y el Protus vulgaris, también colonias bien pequeñitas. Aquí tenemos igualmente cómo crecen en los diferentes medios de cultivo los diferentes microorganismos. Entonces, para aislar Salmonella o Shigella a partir de muestras de heces en las que hay abundancia de la microflora normal, se usan medios selectivos como el agar SS. O sea, cuando ustedes estén sembrando un coprocultivo para inhibir a la flora, al resto de la flora intestinal, y que no perjudique el crecimiento de la Shigella o de la Salmonella, se utiliza un agar SS, agar Salmonella Shigella. Como vemos aquí en la figura, este agar Salmonella Shigella, en el caso de la Salmonella va a crecer con colonias punto negro, y en el caso de la Shigella va a crecer con colonias transparentes. Una de las más importantes pruebas bioquímicas que se utilizan es el agar TSI, es el primer tubo, que de acuerdo al tipo de la bacteria puede reaccionar a las 18 a 24 horas de las diferentes formas, como vemos aquí en la figura. Tres son las propiedades que se observan en el TSI: la fermentación de los azúcares, la producción de gas y la producción de ácido sulfídrico. Este es el mismo medio de cultivo, pero reaccionan de diferentes formas de acuerdo al tipo de la bacteria, lo cual sirve para su identificación. Aquí tenemos un TSI con producción de gas. Aquí tenemos 3 TSI sin producción de gas, pero este, por ejemplo, tiene producción de ácido sulfídrico. Este TSI que fermenta solamente la glucosa, pero no fermenta la lactosa, ni sacarosa, ni los demás. Y este TSI que no fermenta ninguno de los carbohidratos. Cuando da un TSI de esta forma, entonces estamos en el grupo de bacilos gram negativos no fermentadores y hay que hacer otras pruebas. Aquí tenemos la galería bioquímica, donde tenemos el TSI, el citrato, la lisina, el SIM y la urea, que no está en este momento. Entonces, al sembrar en estos medios de cultivo y venir al día siguiente 18 a 24 horas, nos van a dar las pruebas bioquímicas de ver cómo nos da el citrato, cómo nos da el TSI, cómo nos da la urea, el SIM, y de acuerdo a eso nos vamos a la tablita de identificación de las enterobacterias. Estas son las pruebas bioquímicas, donde la identificación definitiva se realiza con estas pruebas bioquímicas TSI, citrato, lisina, urea, SIM, para conocer la actividad metabólica y enzimática de estos microorganismos. Como les decía, aquí tenemos el TSI, que permite evidenciar la capacidad de producción de ácido y gas a partir de los azúcares que tiene el medio de cultivo, que es la glucosa, sacarosa y lactosa. O sea, este medio TSI tiene glucosa, lactosa y sacarosa, 3 azúcares. Si sembramos la bacteria, al día siguiente puede reaccionar de cualquiera de estas formas. Si reacciona de esta forma, como vimos que en el TSI se valora, se lee la presencia de gas, esta es gas, la primera, es gas positivo. Luego tenemos que fermenta los 3 azúcares. ¿Por qué? Porque ha virado a amarillo todo el medio de cultivo. Entonces, glucosa, lactosa y sacarosa positivo, ¿no? Y sulfídrico, presencia de producción de sulfídrico negativo. En cambio, en este TSI vemos que es alcalino en el pico y ácido en la base.
Entonces, al ser alcalino ácido, no presenta gas, no presenta ácido sulfídrico, se va a identificar a las bacterias que presentan la glucosa positiva, por eso da color amarillo, y la lactosa y sacarosa negativa, por eso dan color rojo. Luego tenemos al medio de TSI también, pero con una bacteria que produce ácido sulfídrico, como por ejemplo si nosotros sembramos Proteus o Salmonella, en ese TSI va a crecer produciendo ennegrecimiento del medio por la producción de ácido sulfídrico. Y aquí tenemos un medio de TSI sin sembrar, es decir, de color rojo. Bueno, aquí tenemos otra fotografía donde vemos las diferentes manifestaciones del TSI de acuerdo a la reacción de la bacteria. Y una vez que tenemos esas pruebas, nos vamos a la tablita que está en su guía de pruebas bioquímicas, y de acuerdo a lo que nos da esa tablita vamos a identificar al género y especie. ¿No? Por ejemplo, aquí tenemos al citrato, que es parte de la galería bioquímica, donde el medio de cultivo es de color verde. Si la bacteria no utiliza el carbono como fuente de energía, entonces no va a virar a color azul. El cambio de color del medio azul indica que es una reacción positiva. Luego tenemos la urea, hay urea en caldo y urea en agar. Entonces aquí tenemos que la bacteria, si produce la enzima ureasa, va a hidrolizar la urea produciendo 2 moléculas de amoníaco y un pH alcalino, y entonces va a dar una prueba positiva con el color rosado fucsia y una prueba negativa sin cambio del color. La prueba del indol es otra de las pruebas que sirve para detectar la triptofanasa en bacterias que degradan el aminoácido triptófano que está en el medio de cultivo a indol. Este es un medio líquido que, para ver si ha producido esa reacción, se añade el reactivo de indol o reactivo de Ehrlich. El reactivo de Kovac o el reactivo de Ehrlich. En casos positivos nos darán un anillo de color rojo. Bueno, hemos dicho que las enterobacterias se llegan hasta género solamente con la galería de pruebas bioquímicas. La especie se lo realiza mediante serología. Es muy útil para determinar la significación clínica de una cepa. Se hace con antígenos específicos, antisueros específicos, donde si hay aglutinación nos indica la presencia de esa bacteria. ¿Cómo es el tratamiento de todas las infecciones producidas por especies de estas bacterias llamadas familia Enterobacteriaceae? Está basado en los resultados del antibiograma. Es importante hacer un tratamiento específico de acuerdo a la sensibilidad que nos da el antibiograma y no realizar un tratamiento empírico al azar. Escherichia coli, Proteus mirabilis son sensibles a muchos antibióticos, pero otros pueden ser muy resistentes, como la Klebsiella, el Enterobacter, la Serratia, la Morganella, etcétera. ¿Por qué? Porque producen infecciones intrahospitalarias, ¿no? Hay mayor resistencia en las infecciones nosocomiales y en gastroenteritis el tratamiento es sintomático. ¿Cómo hacemos la prevención y control? Es difícil prevenir las infecciones por enterobacterias porque constituyen ser parte de la microflora endógena, pero podemos evitar algunos factores de riesgo para estas infecciones, como el uso indiscriminado de los antibióticos, porque se produce a la selección de cepas de resistencia. Si no es necesario, no se debe utilizar antibiótico para el tratamiento de las infecciones, sobre todo si son infecciones gastrointestinales. En el caso de las gastroenteritis se debe priorizar el lavado de manos y la eliminación de excretas. Muchas gracias por su